Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Buenos días, profe. maestro. Buenos días. Buenos días. Pues, vamos con el pase de lista. Así están todos aquí. ¿Vale? Domínguez Salazar, Laura Elena. Presente. Gracias. Gómez Pérez, Karina Yasbek. Presente, profe. Gracias, Karina. Hernández Herrera, Ana Karen. Hernández Herrera, Ana Karen. Huerta Gómez, Miriam Denise. Presente. Gracias. Lara Ramos, Johanna Margarita. Presente. Gracias. León Vega, Melanie Guadalupe. Presente. Gracias. Lezama Martínez Nayeli. Presente. Gracias. Martínez Cano, Mónica Esmeray. Presente, profe. Gracias. Mujica Ambrosio, Luis David. Presente, profe. Gracias. Morinchel Valdivia, Conrad. Presente. Rivera Vargas, Larisa Cristina. Rivera Vargas, Larisa Cristina. Robles Domínguez, Axel Yair. Presente. Gracias. Santillán García, Reina Sharani. Presente. Gracias. Segovia Chávez, Andrea Cristina. Presente. Gracias. Soraya Hernández, Carlos Miguel. Presente. Gracias. ¿Alguien faltó pase de lista? Yo. ¿Quién es yo? Merari. Sí.
Soy López Potsta. Fox está hasta ahí, ¿verdad? Sí. Merari se estuvo el día de ayer, ¿verdad? Sí. Gracias. No sé. Perfecto. Bien, ¿alguien más que haya faltado? Profe, Dígame. Larisa me acaba de marcar diciéndome que se le fue el internet. Ok. Entonces no sé si ahorita que regrese, no sé, se vaya a conectar, pero para que sepa. Gracias, Karen. Lo tomo en cuenta. Vamos a la plataforma, que no sé dónde está. A ver, la acabo de abrir. Bueno, pues vamos a reanudar lo que estábamos viendo el día de ayer. Recuerdo que comenzamos a ver la parte de los datos, no recuerdo muy bien asertivos, hasta pensamiento crítico. Y quiero continuar con esa parte. Vimos nada más unas definiciones. Si no me equivoco, de nuestra son. Profe, dijo nombre. Andrea Segovia. Ajá. En el pase de lista, sí. Ah, ok. Gracias. Por nada. Ok. Les comentaba que nos quedamos hasta aquí, ¿no? Hasta la parte de las definiciones. Y pues estamos viendo esta parte que es la que quería ilustrar un poco con ustedes, que es de hecho muy relevante porque seleccionar la forma correcta de intervenir para extraer los datos en una población es muy importante. Veamos, los datos pues ya sabemos que van a ser las mediciones que vamos a obtener, la información que vamos a recopilar cuando nosotros aplicamos algún instrumento de recolección de información. La estadística, pues, es la disciplina que estamos estudiando ahorita. Es un conjunto de métodos, técnicas que nos van a permitir obtener información, datos, organizarlos, procesarlos y demás. Esa es la parte en la que, de aquí para abajo, quiero centrarme un poquitito. La parte de la población. La población es ese conjunto de elementos, ese lugar definido donde puede tener que ver nuestro caso, digamos, de estudio. Es decir, estamos haciendo un experimento, estamos haciendo una encuesta para conocer información sobre algo que tenga que ver con el comercio, por ejemplo, cuáles son los lugares, cuál es el puerto, por ejemplo, donde nos conviene más mandar a traer mercancía. Por ejemplo, es un ejemplo que pongo, no sé cómo funciona realmente, ¿sí? Pero ¿a cuál puerto nos conviene que llegue la mercancía? ¿Aquí al puerto de Veracruz? ¿A qué parte? ¿Tal? Entonces A podemos los tres aplicar. más importantes, ¿no? ¿Cómo dijo Mónica? Por internet. ¿Dijo algo Mónica? No se lo puede entender. Que a los tres importantes, ¿no? A esos conviene que llegue la mercancía. Ok, sí, conviene que llegue a los tres importantes. Ahora hay que escoger a uno. ¿Cómo lo escogeríamos? Pues haciendo una pequeña investigación. Por ejemplo, seleccionamos una población, nuestras poblaciones serían esos puertos, en los que los tres puertos más importantes. Esa sería nuestra población, donde nosotros vamos a buscar encontrar información. De otro modo, por ejemplo, sería la apertura de una empresa, ¿vale? Aquí en el estado de Veracruz. Y nuestra población entonces sería a lo mejor el estado de Veracruz. Y esta empresa tiene que adecuarse a las necesidades del estado, de las personas del estado. Vamos a abrir un restaurante, por ejemplo. Ese mismo restaurante a lo mejor lo queremos abrir en Tlaxcala. Pues la cosa va a ser diferente porque allá las personas son diferentes. Entonces la población va a cambiar. Ahora la población sería Tlaxcala y los datos, la información que se va a recopilar va a ser diferente. Ahora, ese restaurante a lo mejor no va a abarcar, no va a alcanzar o no está pensado para atender a todas las personas de todo el estado de Veracruz.
sino a las personas a lo mejor que viven en Boca del Río nada más, a las personas que viven, por ejemplo, en Costa Verde, en Costa de Oro, a las personas que viven allá por Mocambo. Hay partes determinadas. ¿Ok? Podemos ir reduciendo más todavía nuestra población, donde nosotros vamos a intervenir. Cuando nosotros determinamos la población, nosotros seleccionamos un área de buen tamaño. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a pensar que esto es el estado de Veracruz. Ok, todo esto es el estado de Veracruz. Aquí hay muchas personas en el estado de Veracruz. Se entiende como los puntitos y rayones que estoy haciendo. Hay muchas personas en todo el estado de Veracruz, en toda la República. Nosotros vamos a proceder ahora a realizar un censo, ¿sale? Vamos a censar de la forma que hayamos seleccionado para obtener ese conjunto de datos de cada uno de los individuos. Pero, pues a lo mejor, como les mencionaba, el restaurante a lo mejor no va a estar, no vamos a tener una sucursal en cada uno de las ciudades de aquí del estado de Veracruz. A lo mejor nada más va a ser en una de las ciudades del estado de Veracruz, por ejemplo, aquí en Veracruz o en Boca del Río, por ejemplo. A lo mejor en Tierra Blanca, no sé, alguna de las partes de todo el estado de Veracruz. Entonces, para nosotros poder obtener la información, el censo, de cada uno de los miembros de la población, pero que sea representativo y que de verdad me vaya a servir a mí, yo lo que necesito es seleccionar una muestra. Como cuando a lo mejor nos sentimos un poco mal y necesitamos ir a hacer una prueba de sangre, pues para que nos prueben la sangre, para que hagan una muestra de sangre, no nos extraen toda, ¿vale? No nos dejan sin sangre, nos extraen una pequeña muestra que es representativa y que va a decir cómo es que está todo lo demás, ¿vale? Es representativo. Entonces aquí lo que se hace es determinar una pequeña muestra, por ejemplo, este cuadrito que estoy haciendo. Pues, de toda la población que tenemos, que es el estado de Veracruz y todas las personas, se selecciona una pequeña muestrita, sería esta, que a lo mejor en este caso correspondería a una de las ciudades o municipios del estado de Veracruz, ¿vale? Esa muestra va a ser representativa. Es muy importante definir correctamente, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay diferentes gustos, sigo hablando del restaurante, hay diferentes gustos gastronómicos a lo largo del estado, por ejemplo. Hay personas a las que les gustan más ciertos alimentos en algunos lugares y otros en algunos otros lugares. Entonces, es muy importante definir correctamente la muestra para que la información que vamos a obtener, los datos que vamos a procesar, sean correctos. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? De mi parte no me... Creo que no, maestro. Todo bien. Perfectísimo. Esto es lo que ya habíamos anotado, ¿vale? Entonces aquí no hay que un poquito. Ok. Quería ver el ejemplo, pero igual nos vamos a tardar un poquito más en ver el ejemplo. Entonces me quiero entrar a esta otra parte. Y esta parte que se menciona al inicio, esto va a ser remarcable. Aquí, con lo que nosotros vamos a hacer. Los datos muestrales se deben reunir de una forma adecuada, que es lo que les acabo de mencionar. Eso va a ser muy, muy importante. Así como a través de un proceso de selección aleatoria. Los procesos de selección aleatoria son los más confiables, ¿vale? Porque si intentamos seleccionarlos de acuerdo con nuestro sentir y nuestro deseo, nos puede traicionar precisamente eso, la subjetividad. Y nosotros vamos a seleccionar algo porque nos parece que es lo adecuado, pero no es lo adecuado. Las muestras aleatorias o las selecciones aleatorias siempre van a ser las más confiables, ¿vale? No quiere decir que sean siempre en toda ocasión vaya a haber más confianza, vamos a tener más confianza en ellas, pero son las más confiables por su naturaleza. Otra cosa que anotar es que si los datos muestrales no se reúnen de forma apropiada, entonces va a resultar que vamos a tener datos que no van a funcionar. ¿Ok? No van a funcionar, van a ser datos inútiles.
no van, la organización que hagamos, la estadística o el estadístico que utilicemos, no va a funcionar si los datos muestrales no se recopilan de la manera adecuada. Entonces, en eso es en lo que vamos a hacer mucho hincapié, al menos en esta primera parte de la sección. ¿Vale? Esto tampoco habría que copiarlo, lo pueden anotar, porque son cosas muy, muy importantes que vamos a desarrollar. ¿Vale? Les voy a dejar unos segunditos para que copiemos si gustamos. Y de ahí continuamos un poquito. ¿Vale? Está muy serios, ¿a poco son así siempre? Yo creo que eran más conversadores. Sería bonito que... ¿Cómo dijo? ¿Ya se vacunó, profe? Ah, sí, desde el inicio fuimos la segunda parte. La primera fueron las personas de la tercera edad, mayores, y ya después tocó a los docentes. ¿Y le dolió? La inyección no, me mató casi el 4 o 5 horas después. Tanto el día la noche, después de la vacuna y al otro día, fue lo más horrible que he experimentado. O sea, ni siquiera cuando me enfermé de dengue recuerdo que me había puesto así. O sea que sí le Ya. dio reacción. Qué barbaridad. Pero, se supone que es porque mis defensas estaban muy, muy al tiro y se dieron una buena campala ahí adentro. Pero sí, fue muy feo. Me tocó la de una sola dosis, la cancino. La que te pone el brazo de hule, dicen. Esas de ahí. No sé ahorita cuál les estén poniendo a ustedes. Ha de ser Pfizer o Astra o no sé si Moderna tal vez. A nosotros nos pusieron aquí también, nos pusieron la Cancino y creo que en Jalapa pusieron la Pfizer. Aquí pusieron la Pfizer. Oh Pfizer my casi. barbaridad. Depende de los que llegan las cargas de vacuna. Oye, Moni, pero esa también es de 2 dosis o de una nada más. De 2, tengo que estar al pendiente para ver lo de la segunda. Pero hay que llegar temprano porque, oye, ¿cómo se amontona la gente, eh? Cada padre su sana distancia. Sobre reacción a los que son fieles. Ay, profe, no le hagas caso. Con razón, no sé entonces por qué me dio reacción a mí. Es broma, es broma. Ok. Bueno, vamos a ver ahora sí la naturaleza de los datos. Los tipos de datos, perdón, tipos de naturaleza de datos. Bueno, este es otro subtema, igual tiene que ver con los datos. Estamos hablando de los datos, tipos de datos. Bueno, va igual, va en la misma parte, no hay problema con eso. Pero seguimos con los datos. Y recuerden que les voy a ir marcando nada más las partes más recalcables, ¿vale? No vamos a leer todo, quiero nada más que nos centremos en esto. Nosotros, de hecho creo que ya lo habíamos visto, no estoy seguro si lo vi con ustedes o en otra materia, pero no creo, tuvo que haber sido con ustedes. Ya vimos los tipos de datos, de hecho vimos un video por ahí. Existen dos tipos de datos.
Laura Domínguez, ¿recuerda cuáles son esos tipos de datos? Son dos tipos de datos. Mm, creo que no. ¿No? Mónica, adelante. Los cualitativos y cuantitativos. Correcto. Los tipos de datos los vamos a clasificar en cuantitativos y cualitativos. Eso lo pueden escribir. ¿Sale? Los datos se clasifican en cuantitativos y cualitativos. ¿Vale? Hay que entender en esta parte que les mencionaba, que algunos datos, por ejemplo, cualitativos, se pueden comprender o se pueden interpretar como cuantitativos porque tienen números, pero no significa que sean cuantitativos, son cualitativos. Por ejemplo, los códigos postales, pues son valores numéricos, pero realmente no nos dicen nada. O sea, el código postal de algún lugar, 9427, realmente no nos está diciendo una información, simplemente es un código que tiene cierta área, cierta región. ¿Vale? Entonces hay muchos valores numéricos que no nos dan información realmente. No es lo mismo que decir el rango de edad de este grupo, por ejemplo, comercio internacional, cuarto cuatrimestre. ¿Sí? Sí, es muy diferente. Vale. Entonces recuerden eso, no porque siempre veamos números quiere decir que estamos hablando de datos cuantitativos. Hay datos cualitativos que se expresan como números, por ejemplo, los códigos postales, los códigos de barra, por ejemplo, que podemos observar por ahí, combinaciones alfanuméricas también, entre otras muchas cosas. ¿Okay? Ok, bueno, o sea, nada más esta parte es la que quería que anotáramos ahí, la parte de los datos cuantitativos y cualitativos, ya lo habíamos visto. Recuerden, tipos de datos, ¿cuáles son? Cuantitativos y cualitativos. Ejemplos de cualitativos que parecen cuantitativos, los códigos postales, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Sí, O sea, el código postal en sí es cualitativo, sí, pero es parece cuantitativo. Ya. correcto. Así me Sí, porque yo les pongo, por ejemplo, aquí 9, no se ve, 9427, este código postal. Ese número es 9427, pero 9427 nada, o sea, no representa un número realmente, no es algo que contar, ¿vale? Simplemente es un código que tiene, como nuestros números telefónicos. No representan una cantidad exactamente, es un número, es un código. Muy diferente a que yo les dijese, miren, hay 9.427 personas que ya se han vacunado aquí en el estado de Veracruz. Entonces, en ese sentido, 9.427 ya cobra vida, ya está numerando algo, ya significa algo. Si es código postal, no. Si cuantifica algo, sí. ¿Vale? Esa es la diferencia, lo que hay que pensar al momento de analizar. Bien. Continuando un poquito más abajo, sería tan amable Martínez Lezama, no, es cierto, Lezama Martínez Nayel, de apoyarme en la lectura la primera definición, la de parámetro. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Ok. Existen mediciones numéricas que van a describir características. Los parámetros, por lo tanto, van a ser valores de referencia no precisamente cuantitativos ni tampoco cualitativos, son una especie de mezcla de ambos, ¿vale? Esos son los parámetros. Mediciones numéricas que describen características de una población. Por ejemplo, a cuántas personas les gusta cierto color, cuántas personas tienen cierta edad, cuántas personas miden más de 1,60, por ejemplo. ¿Cuántas personas tienen el cabello de cierto color? ¿Vale? Esos son los parámetros. Y los estadísticos van a funcionar de un modo muy similar a los parámetros. Sin embargo, estos van a utilizarse dentro de la terminología, se van a utilizar más cuando estamos hablando ya de elementos más especializados en nuestro estudio. Ya cuando pasamos de analizar una población y estamos hablando de nuestra muestra. En ese caso, ya estaríamos hablando de un estadístico. Realmente es el mismo procedimiento, ¿sale? Sin embargo, si la información recopilada corresponde a una población, se llama parámetro. Y si corresponde a una muestra ya definida, específica, se llama estadístico.
¿Hay problemas si confundo estas dos definiciones? No hay ningún problema porque realmente se refieren al mismo procedimiento, a los mismos valores, ¿vale? Las mismas mediciones, los mismos métodos y demás. Solo cambia en dónde se aplica, ¿vale? Si lo aplicamos, por ejemplo, a todo el estado de Veracruz, estamos hablando de un parámetro. Si lo aplicamos a una zona determinada, a un municipio, por ejemplo, a una colonia, un fraccionamiento en el estado de Veracruz, estamos hablando de una muestra, pero el mismo procedimiento, ¿vale? Les digo que copien esas definiciones y vamos a pasar a ver un ejemplo. Ok, vamos a avanzarle. Vamos a ver unos ejemplos. Ya han terminado de copiar, me comentan, ¿sale? Tú, tú. Bien, veamos. ¿Alguien iba a hablar? No, ok, vamos a ver un poquito de unos ejemplos. Eh, Andrea, Andrea Segovia, ¿se encuentra por ahí? Sí, profe. Sí. ¿Cree que me pueda apoyar con la lectura del ejemplo 1, parámetros? ¿Parámetro? Sí. Parámetro. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 botones para caminar que los peatones emplean en las intersecciones de tránsito. Se descubrió que el 77% de dichos botones no funciona. Según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lowe, New York Times, la cifra del 77% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 3.250 botones para peatones. Ok, gracias, Andrea. Observen que remarca incluso que se trata esta información, ¿sí? Por ejemplo, el porcentaje que sería el resultado que interesa, está basada en las 3.250 personas, perdón, botones para peatones que hay en toda la ciudad, ¿sale? Porque está basado en toda la ciudad. Vamos a ver la diferencia con el estadístico. Y en esto, si es tan amable de apoyarme con la lectura, David Mujica, ¿se encuentra por ahí? Sí, pues. El estadístico, entonces. Sí, por favor. Estadístico. Con base en una muestra de 877 ejecutivos encuestados, se encontró que el 45% de ellos no contrataría a alguien con un error ortográfico en su solicitud de empleo. Esta cifra del 45% es un estadístico, ya que está basada en una muestra y no en una población completa de todos los ejecutivos. Ok, bien. Gracias, David. Observen la diferencia. En este caso, ¿vale? En este caso, la muestra habla de 877 ejecutivos que se encuestaron, ¿sale? De esos 877 que se encuestaron, el 45% de ellos no contrataría a alguien con un error ortográfico en su solicitud de empleo, pero solamente de las personas que se encuestaron, no del total de ejecutivos, por ejemplo, que exista en un área determinada. Por lo tanto, esto sería o se trataría de un estadístico, no se trata realmente de un parámetro. Cambia nada más la diferencia, es lo único en lo que cambia, o sea, se aplican los mismos procedimientos, los mismos métodos, sin embargo, cambia por donde se aplica, ¿vale? Es lo único que se modifica. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, profe. Ok, perfecto.
Vamos a avanzar. Aquí no había que anotar, era nada más ver el ejercicio. De hecho, acá tampoco vamos a anotar nada. Nada más vamos a continuar reforzando lo que ya aprendimos. Datos cuantitativos y datos cualitativos. ¿Sale? Los cuantitativos son todos los que implican números, conteos, mediciones y que describen eso, números, cantidades y mediciones. Los datos cualitativos, o también que se conocen como categóricos, había otro nombre aparte de atributo, categóricos, atributos clasificativos, algo así era. Estos van a indicar características que no van a ser numéricas, no tienen que ver con cantidad. Para que quede más que claro esa parte. ¿Vale? Bueno, entonces aquí ya no nos vamos a detener muchísimo más. Ya la parte teórica hasta ahí, ya la dominamos bastante bien. Sí. Y vienen Eso, otras, ¿cómo dijo? eso ya no lo copiamos, las definiciones de cuantitativas y cualitativas. No, porque ya las vimos, ya las conocemos, o a menos que consideren que sea necesario, pero creo que ya las comprendemos bastante bien, no creo que vaya a ser un problema. Ah, ok. Bueno, aquí viene otra parte muy interesante. Estamos viendo la pura teoría para cuando empecemos a hacer ya la práctica. Sale ahí donde vamos a entrar más de lleno a cuestiones de mayor análisis. Los datos discretos y los datos continuos. Resulta que hablando de la información, en los datos que son cuantitativos, principalmente, datos cuantitativos, es decir, valores numéricos pueden ser tanto discretos como continuos. Hay ramas, por ejemplo, o hay partes específicas de las estadísticas que se dedican al análisis de datos discretos y otros al análisis de los datos continuos. Hay métodos y procedimientos diferentes, de hecho, para cada uno de ellos. Veamos. Los datos discretos van a ser el resultado, déjenme buscar el marcador, van a ser el resultado de la situación que ocurre cuando el número de valores que es posible es una cantidad finita, que se puede contar. No tiene intervalos, no tiene huecos, ni nada por el estilo. Por ejemplo, las edades que puedan presentarse en un grupo, ¿vale? Las podemos numerar 27, 28, 29, son números cerrados que se van a acabar en algún momento, no hay huecos. Y en el caso de los datos continuos, numéricos, hablamos de datos numéricos siempre, los datos continuos van a ser aquellos que pueden tener un comportamiento infinito. Quiere decir que estos no van a presentar un hueco, no van a presentar una ruptura, no van a presentar un salto. Por ejemplo, las cargas, los voltajes, electricidad. Un promedio, por ejemplo, un cálculo de un promedio, por ejemplo, podría tener valores continuos. En resumen, para que lo podamos comprender de forma más sencilla y no darle tantas vueltas, estos van a ser los valores enteros y estos valores decimales. Los enteros van a ser finitos porque del 1 al 2 hay una unidad solamente. 1 a 2, 1 y 2, nada más. En cambio, como un valor decimal del 1 al 2, podríamos decir 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.91, 1.912, 1.913 y así continuar de forma infinita. ¿Vale? Esos son datos continuos. Hay que ordenarlos bien porque luego se mezclan enteros con decimales o enteros con datos continuos que dan ciertos inconvenientes. ¿Sabes? Luego no podemos trabajar con ambas clases de datos. ¿Ok? Entonces recuerden, los discretos son enteros y los continuos podríamos decir que son como los decimales, que no presentan huecos en su formación. Al momento de unirlos del 1 al 10, vamos a pasar por cada uno de los números que existen. No solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino 1.1, 1.2, 1.3, llegamos al 2, 2.1, 2.3 y así sucesivamente.
Los espero, ¿eh? Están copiados, no hay. Oiga, profe, ¿la UO tiene selecciones deportivas? Cuenta la leyenda que en algún momento existió. Hubo un momento en el que hubo mucho movimiento con la parte deportiva. Había equipo de voleibol, de fútbol, había varios deportes. Había creo que tres selecciones de tres deportes. No recuerdo, era voleibol, fútbol, no creo que natación, algo había por ahí. Es lo que me cuentan porque tampoco me tocó, de hecho. Hay algunas fotos por ahí, había muchos eventos cuando, como la universidad es intercampus, o sea que es un consorcio, pues luego se enfrentaban las selecciones de aquí con las de Cancún y había que viajar a Puebla, estaba interesante. Luego se invitaba con otras universidades de aquí y se hacían torneos y demás. En algún momento se dejó de fomentar esa parte, se entró algunos otros elementos, luego ya llegó esto y pues ya ha sido el final. Pero se tenía pensado, de hecho, regresar a tener alguna selección deportiva para destacar en este ámbito también. Pero pues en resumen, ahorita no. Ok, a ver, un ratito, un momentito, porque ahorita la ventana y un gato anda asomando. Vale, a ver, listo. Algo escribieron por el chat. Ok. Bueno, entonces, con los datos discretos y datos continuos, sobre todo, no es que lo vayamos a utilizar así directamente, o sea, va a ser muy importante, va a ser muy útil que sepamos diferenciar, este es un dato discreto, este no lo voy a revolver con un dato continuo, ¿sale? A lo mejor, olvidémonos de que tengo que aprenderme la definición porque va a venir en el examen, porque lo voy a utilizar en algún momento, no. Nada más con que sepamos diferenciar y que no debemos mezclarlos, y si los mezclamos, que no se mezclen, que se junten, pero que no se revuelvan, como se dice, ¿vale? Eso va a ser muy útil al momento de realizar los cálculos que tengamos que hacer más adelante, ¿vale? Me voy a pasar ahorita estas partes terminología que a lo mejor que no nos va a servir mucho, no nos va a funcionar. Y déjeme buscar la parte que nos interesa. La parte que nos interesa, que son estas. Okay. Vamos a llevarnos estas preguntitas, ¿sale? Hasta la número 4. Estas preguntitas nos las vamos a llevar de tarea, ¿sale? El archivo está ahí, está en la página 10, hasta aquí nos vamos a quedar. Por cierto, por ahí sí pueden anotar página 10 porque luego se me va. Estamos en la página 10 del libro, ¿sale? Nos vamos a llevar estas preguntitas de tarea, no las vamos a subir a la plataforma, sino que las vamos a responder para el día de mañana, que es nuestra última clase. ¿Mañana es nuestra última clase o es hoy? Es hoy, profe, creo. No, es también mañana. Es mañana, ¿no? Sí, mañana también. Porque hoy no tuvimos, digo, el lunes no tuvimos clase. Sería martes, Cierto. martes, miércoles, jueves, no ando tan mal. Ok, sí, sería para mañana y mañana las vamos a discutir aquí en clase. Pero una pregunta, bueno, estaba yo checando, Eva, el calendario y aparece de que creo que para el sábado, para el domingo, no recuerdo muy bien, tenemos que subir los apuntes. ¿Irían ustedes las preguntas? Esa es otra tarea. Sí, Andrea. Sí, se lo yo. Andrea Segovia, sí. Sí, correcto. Ya subí la tarea, pero como tal no especifica qué parte del libro, por ejemplo, se va a resolver la tarea. Se los voy a comentar ya bien mañana la tarea que se van a llevar. Que puede ser, por ejemplo, subir apuntes. Voy a tratar de no manejarlo así, sino que se lleven otras tareas aparte, de acuerdo con lo que veamos el día de mañana, ¿vale? Esta sería para discutirlas el día de mañana en la clase.
¿Vale? Ahorita están aquí en el PDF, van a quedar en el video, ahorita que lo subo ya lo van a poder ver ahí. Si ya le tomaron foto, también ya lo van a tener. ¿Vale? Y las vamos a discutir el día de mañana, ya nada más para concluir con este primer tema. Vamos a empezar ya con un poquito más de inmersión en la parte de los cálculos, por así decirlo, de algunas otras áreas. ¿Vale? Ok. Bien. Entonces ahorita en tarea no vayan a subir nada, yo mañana les voy a comentar bien, ¿vale? La tarea que vamos a llevar ahí. ¿Comentarios, dudas? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, recuerden página 10, ahí sí lo pueden anotar por ahí, nos quedamos en la página 10, es con lo que vamos a continuar el día de mañana, de la pregunta 1 a la 4 hay que responderlas, es con la información que ya nos llevamos. Si no es suficiente la que tenemos en libreta, podemos agarrar el PDF, página 10, para atrás, y ahí van a estar toda la información también, que es pertinente, que nos va a servir. ¿Vale? Eso es Sí, todo. profe. Bueno, entonces concluiríamos para que les dé tiempo si van a otra clase, ya son faltan 6 minutos. Se me había pasado lo de la liga, pero ya andamos en esto. ¿Vale? Cualquier cosa ahí por el chat de todos modos nos comentamos. Bueno, el video se los comparto también más al ratito, nada más que se procese y que lo suba a YouTube y ya para que lo podamos ver. ¿Vale? Bueno, ¿alguien faltó de lista? Asistencia no, ¿verdad? Ya nada más los compañeros que no se pudieron conectar. Bueno. Que tengan excelente día, excelente ya casi tarde y nos vemos el día de mañana por aquí a la misma hora en el mismo canal. ¿Vale? Adiós, profe. Bien, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.